Muy buenos días, queridos auditores de mi canal de YouTube. Gracias por llegar hasta acá una vez más para encontrarte con algo diferente. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de videos en torno al tema de los derechos laborales. Particularmente hoy nos vamos a concentrar respecto en la vivencia, las experiencias que podemos tener las personas dentro del campo laboral. Esta serie de videos están orientadas tanto a las personas que ya están en el mundo del trabajo como para que recordemos cuáles son eh, los derechos que podemos tener. Si bien esto está centrado en mi país, en Chile, en base a la legislación que acá existe, no es muy diferente de lo que existe en países vecinos, entonces te invito a que también vayas pensando en los equivalentes que hay en tu propio país. Y si eres un joven que aún no ingresa al espacio laboral remunerado, entonces te invito a que pongas aún más atención para que vayas anticipando algunas dificultades que puedes experimentar y algunas situaciones que tienes que conocer para poder tomar buenas decisiones en forma oportuna. Para comenzar, la pregunta básica es, ¿cómo vives el mundo laboral o cómo piensas que es? Y aquí hay tres imágenes que nos hacen referencia a lo siguiente. La primera de ellas nos muestra a personas trabajando de una forma casi esclavizada en este año 2023 en países del sudeste asiático donde les pagan una miseria por hacer trabajos manuales repetitivos. En este caso es confección de algún tipo de textil. ¿Piensas o sientes que el mundo laboral, como dice la imagen del centro, es más bien algo gris, algo aburrido, algo que no tiene sentido, repetitivo, y que si bien puedes tener un espacio digno para trabajar, como que en realidad no le da sentido a tu existencia? ¿O piensas que el mundo del trabajo es un mundo feliz, ahí con los colores de los Simpsons, las imaginaciones de Homero pensando que algo puede ser fabuloso, fantástico, todo regio y lo mejor que puede haber? Bueno, estas son percepciones que tenemos los seres humanos cuando empezamos en la vida laboral o cuando ya tenemos algunos años dentro de ella. Es importante que vayas pensando en cuál es la tuya. Por lo mismo te invito a que vayas reflexionando en torno a este conflicto. Ya desde el punto de vista marxista y antes, por supuesto, sabemos que existen dificultades evidentes entre dos conjuntos de personas, unos que son los empleadores y otros que son los empleados. Nuestros intereses son diferentes. Mientras el empleador espera un buen trabajo y espera una eficiencia, es decir, una relación costo-beneficio lo más alta posible, el empleador también espera una relación costo-beneficio lo más alta posible, pero en beneficio propio. Hago lo menos posible y recibo la mayor cantidad de dinero por ello. De ahí estas imágenes de caricatura de los Simpsons son bastante útiles. Creo que todos ubicamos al personaje del señor Burns como el símbolo mismo del egoísmo y Homero como el empleado inútil ahí que está dejando una especie de maniquí que lo represente con tal de no hacer su trabajo. Te dejo enlaces a dos videos cortitos, uno de Doblao, que hace una especie de parodia en base a las películas, en particular con la Guerra de las Galaxias, para ver cómo es tu jefe. Una crítica justamente al mal jefe. Y en caso de los empleados hay una serie de videos divertidos de errores de trabajadores que son bastante épicos. Seguramente has visto más de uno de ellos. Con eso creo que ya se explica suficiente lo que quiero presentarte hasta este punto. Pero para entrar un poquito más en materia, vamos a conocer algunos casos concretos de dificultades que trabajadores han vivido en el mundo real. No todo se puede tomar a la chacota, a la broma, como en la lámina anterior. Aquí tenemos un ejemplo que viene del año 2022 en la ciudad de Osorno, en Chile. Resulta que hubo una paralización por largo tiempo en el supermercado Cugat. ¿Qué alegaban los trabajadores? Que estaban recibiendo colaciones con alimentos vencidos del propio supermercado, que la higiene y la seguridad laboral dejaban mucho que desear, que las horas extras no se estaban pagando y que existía acoso laboral de parte de algunos jefes. Y esto fue denunciado a la institución que existe en Chile al respecto, que se llama la Inspección del Trabajo, y le costó a la empresa un sumario sanitario, o sea, a bastante dinero que tuvo que pagar por este concepto. La paralización duró cerca de un mes, según te muestra la noticia que está representada a la derecha de la pantalla.
Ahora, esto no es algo nuevo, porque te coloco abajo que hay una noticia del año 2012, 10 años atrás, donde Patricio Maldonado está haciendo una denuncia en base a lo que el diputado Fidel Espinosa presenta ante el Congreso Nacional respecto justamente de esta situación de los abusos en los supermercados. Esto es una píldora, es como para empezar, porque hay muchas otras cosas que a ti te pueden venir a la cabeza. ¿Cuáles se te ocurren en este momento? Aparte del mercado laboral, relativo al supermercado. ¿Cuáles has vivido? Me lo puedes dejar en los comentarios. Recuerda que siempre te voy dejando en la descripción del video un enlace para que puedas pinchar y conocer más acerca de estos videos o artículos noticiosos. Si te planteé en la lámina anterior lo relativo a problemas entre empleado y empleado, ahora te pregunto si los problemas laborales solamente existen entre empleadores y empleados. Aquí tenemos una persona que tiene serios problemas de visión, se llama Natalia Rabanales, es una comunicadora política, ex candidata actualmente en nuestro país, de profesión abogado. Es decir, una persona con bastante formación y bastante voluntariosa para poderse enfrentar a las cosas, tiene una personalidad muy fuerte. Bueno, años atrás, cuando empezó a trabajar, esta persona trabajó en el Senado de la República. Lo hizo como una especie de asistente de secretaría. O sea, su misión era tener listas de teléfono, comunicarse y hacer como relaciones públicas de esta institución. Ganó un concurso público para poder acceder al cargo, siendo una persona que en ese momento estaba estudiando en la universidad y con hijos a su cargo necesitaba el trabajo para poderse mantener económicamente. ¿Qué pasó? El grupo de trabajadores que ya había en ese lugar consideraron que ella básicamente había sido colocada ahí por un contacto político, lo que en mi país se llama una cuña o un pituto o entrar por la ventana. Sin embargo, sus notas eran sobresalientes y además tenía esta situación de limitación visual, que acá se le suele llamar discapacidad, por lo cual ella ganó el cupo justamente por sus notas y también por esta discapacidad en conjunto. Como no le creyeron sus compañeros de trabajo, le bajaban el volumen al computador para que no pudiera trabajar. Como ella casi no ve, requiere colocarle un programa al computador que transcribe los textos a voz. Le borraban los anexos de la planilla que tenía que escuchar, en fin, le hacían bastante difícil la vida laboral porque pensaban que básicamente era una persona que se hacía la ciega que no era porque algo veía, de puros borrones, digamos, y no andaba con un bastón ni con un perrito lazarillo, entonces no le creían, digamos. Abajo te dejo un par de enlaces respecto de la situación que ella vivió y tú lo puedes conocer. Entonces acá queda evidente que no solamente tenemos problemas entre empleado y empleador, sino que también tenemos problemas entre empleados y otros empleados. ¿Qué cosas te han tocado vivir a ti que son similares? ¿A qué te recuerda? Peor aún, a veces se conjugan en diferentes situaciones que tanto los jefes como los otros empleados hacen una especie como de alianza malévola contra algún empleado determinado. Entonces la vida laboral realmente se coloca color de hormiga para más de alguna persona. Aquí tenemos algunos casos que se repitieron en nuestro país hacia el año 2021. Por cierto, es una muestra, no son los únicos y hay muchos más que se parecen a esto. Lo que es curioso, sí, como podrás ir viendo en la referencia que está aquí a la derecha, es que ambos casos corresponden al mismo año y corresponde también al mismo ámbito, a enfermeras que trabajan obviamente en espacios de salud. Conozcamos un poquito acerca de qué es lo que estaba pasando en el caso de Karin, la enfermera que denunció acoso y que terminó suicidándose, al igual que las otras enfermeras que aparecen en el otro enlace. Hubo un sumario dentro de la institución en la que ella trabajaba, donde se pudo leer las declaraciones que su jefa hacía. Su jefa declaraba que ella era una mala funcionaria que mantenía mala relación con sus pares
y enfermeras, digamos, los técnicos en enfermería son similares, pero no tienen el mismo grado que las enfermeras, haciendo ver que ella era la conflictiva. A ello se sumó que su colega, que estaba a cargo de vales y del registro, le daba la espalda y declaraba en los mismos términos que su enfermera jefa, la persona que mencioné hace un rato. Pese a las evidencias que fueron presentadas y que indicaban que las declaraciones de estas personas estaban incorrectas o manipuladas, finalmente se estableció dentro del hospital un sistema de relaciones humanas que era bastante pernicioso para esta persona. Llegó a tal punto que esa persona que aparece ahí sonriendo en esa fotografía terminó quitándose la vida. Esto pasó en la ciudad de Chillán, en Chile, pero también sucedió en Viña del Mar y hablamos de la misma época. Entonces, hay algunas profesiones que son más tóxicas en sus relaciones humanas en el interior, que pueden llevar incluso a situaciones como esta. ¿Conoce situaciones parecidas en que se conjugan empleados y empleadores contra determinado empleado? Quiero que con esta otra lámina lo ampliemos hacia otros espacios, por si no te has dado cuenta todavía. Hablamos de salud, hablamos de un trabajo de secretaria para incluso una institución importante como el Senado de la República, supermercado, pero eso también se da simplemente en un restaurante, un lugar que está dedicado a atender personas con la alimentación. Hay una denuncia del año 2019 que se hace a través del periódico The Clinic, hablando del restaurante llamado La Piccola Italia, donde un personaje al que llamaban el Tyson, que era una especie de mando medio dentro de la empresa, no era el dueño, sino que una especie de jefe de sucursal o algo similar, tenía que sufrir los discursos burlones, groseros, violentos verbalmente contra estos trabajadores, y cómo se les incentivaba a tener algunos conflictos entre ellos. Entonces hay algunos videos que tú puedes ver, ahí puedes ver justamente el video que está indicado en la parte de abajo, cómo los trabajadores terminan finalmente agrediéndose entre ellos. O sea, se va generando un ambiente que es realmente insoportable. También se da en las Fuerzas Armadas. El año 2019 hubo una oleada de denuncias respecto de acoso, particularmente de acoso sexual, dentro de las Fuerzas Armadas de Chile. Aquí hay una captura de pantalla que te habla de 65 casos que se dieron justamente el 2019, donde en 21 de ellos hubo sanción, 8 no tuvieron culpables y 36 estaban todavía en investigación en aquel momento. Entonces, lo que te quiero presentar es que en el trabajo que tú quieras desarrollar o el trabajo que estés desarrollando te vas a encontrar con dificultades. El mundo del trabajo tiene sus virtudes, pero también tiene sus defectos. Y este es claramente uno de ellos. Los trabajadores somos siempre personas y las personas siempre podemos comportarnos bien o podemos comportarnos mal. Por lo mismo es importante que pensemos y definamos un concepto clave, el acoso. El acoso tiene que ver con cualquier situación que se relacione con amenazas de despido, con descalificación verbal. Puede ser a través de insultos, como también a través de apodos o motes, como se les dice en otros países. Pueden ser cariñosos, amistosos, pero creo que cada persona sabe diferenciar cuando esa forma de trato es insultante o corresponde a una grosería. También a la explotación, que se entiende como el agobio laboral en cuanto a la carga excesiva, particularmente cuando a un trabajador se le carga la mano mientras a otros que deberían cumplir la misma función no se les carga la mano, se les libera de esas funciones. Eso en inglés tiene un concepto que se llama el crunch y en japonés el karoshi, como para que nos vayamos dando cuenta que estas situaciones no tienen un alcance ni siquiera nacional ni latinoamericano, sino que naturalmente son de alcance mundial. Y en otros países, en otras culturas, ya existe algún pronunciamiento al respecto o algunos estudios. También puede darse a través de agresiones y molestias, y que sabemos que pueden ser entre el empleado y el empleador o entre los mismos empleados. Esto es una violación de los derechos fundamentales, no solo establecido en la Constitución Política de la República de Chile, sino probablemente en la propia Constitución de tu país, en la medida que éstas se basan, a su vez, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ser breve,
Las personas tenemos derechos reconocidos legalmente en todo el planeta, salvo algunos estados que no han firmado la Declaración de los Derechos Humanos o que derechamente lo rechazan, que las personas tenemos derecho a vivir una vida digna, a recibir un buen trato. Como para empezar, de ahí podemos avanzar hacia otros derechos más. Entonces probablemente exista una institucionalidad que en el caso de mi país está bastante clara, espero que también la puedas ir conociendo en el tuyo, donde deberías primero realizar un reclamo, pero por escrito, porque verbalmente no queda evidencia. Entonces, tú escribes un reclamo que entregas al jefe o el jefe del jefe y a la institución equivalente a la inspección del trabajo que exista en tu país o en tu zona. De esta manera se entera la persona con la cual tú quieres evitar tener un conflicto, el jefe de esa persona y a la vez la institución que tiene que supervigilar el funcionamiento de las empresas o las instituciones. Cartas entonces escritas con una copia, tú incluso puedes pedir que te la timbren una copia y que te la entreguen de vuelta como una especie de comprobante. La inspección del trabajo en particular tiene que cumplir el Código del Trabajo, se encarga de asegurar de que éste se respete, para lo cual fiscaliza, interpreta, orienta en el cumplimiento de esta normativa. Es un servicio público, por tanto pertenece al Estado, lo paga el Estado y es autónomo, lo cual quiere decir que no está gobernado con el dedo meñique por el presidente de la República, sino que se maneja a través de decisiones propias, digamos. Disculpen el ruido, por ahí pasó un vehículo, seguramente se está escuchando. Como una retroalimentación, ¿te sientes preparado para poder afrontar la vida laboral? O si ya estás en la vida laboral, ¿crees que estás en el lugar adecuado y que puedes seguir trabajando en ese espacio sin dañar tu salud mental o tu salud física o tú a su vez ejercer maltrato sobre otras personas? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de los trabajadores del supermercado Cugat? O en el caso de Natalia Rabanales, o en el caso de Karin Salgado, respectivamente los trabajadores del supermercado que te comenté en un principio, la persona que tenía problemas de vista y la enfermera que sufría acoso laboral. Si estás al otro lado de la medalla y eres más bien un empleador, ¿alguna vez te has sentido como estar al borde de alguna situación como la que aquí se describen? ¿Que pudieras caer en algo así? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Ahora, no quiero cerrar aquí el tema, hay un par de aspectos más que quiero ampliar, pero solamente como cabos sueltos que quiero dejar a propósito en este momento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los seres humanos podemos mostrar tan poca consideración por los otros? Hay alguna serie de explicaciones, acá te voy a mencionar solamente un par, para que tú vayas a su vez profundizando, digamos, yo no me voy a meter en el tema directamente, pero te voy a dejar la mesa servida y tú ves qué es lo que quieres tomar. Además de todo lo que podemos discutir acerca del origen del mal, ojo, el origen del mal, desde el punto de vista filosófico o el punto de vista teológico, existen experimentos psicológicos que arrojan alguna luz, que son los que vamos a revisar a continuación. De todas maneras, si te interesa el punto de vista filosófico, religioso, puedes analizarlo en este documento escrito de la bioguía, bastante sencillo, filosofía la guía, .2000, el bien y el mal, y el autor es Malena. Bastante sencillo para poder entender lo que se refiere a esta temática. Te mencionaba experimentos psicológicos que demuestran, por lo menos estadísticamente, de manera científica, de manera válida, cómo es que los seres humanos actuamos. ¿Conoces el experimento de la cárcel de Stanford? Si no lo conoces, te lo explico ahora con manzanitas y luego tú puedes profundizar más pinchando en el video que está más abajo. En la Universidad de Stanford, un investigador, justamente del área de la psicología, reclutó a estudiantes universitarios, al azar, y los repartió en grupos de prisioneros y de carceleros en una cárcel ficticia que construyeron a propósito dentro de la universidad. ¿Cuál fue el resultado de ese experimento? Que se salió de control y tuvieron que frenarlo.
¿Por qué tuvieron que frenarlo? Porque estaban sobreactuando o se estaban metiendo demasiado en el papel tanto los carceleros como los prisioneros. Todo estaba como pensado como un juego de rol. Entonces los que hacían de prisioneros los fue a buscar la policía. Estaban de acuerdo con la policía a sus casas. Ellos siguieron el juego y claro, los llevaron a la cárcel donde vieron a otros compañeros de universidad vestidos de policía. Pero en la medida que empezaron los roces entre policías o carceleros y los prisioneros, empezaron los carceleros a tomarse atribuciones que no estaban planeadas en un principio, terminando con golpizas y malos tratos hacia los prisioneros. Y los prisioneros a su vez llegando a hacer huelgas de hambre y también enfrentándose entre ellos. Entonces esto nos demuestra que el uniforme o la posición que ocupamos en una sociedad o en una estructura de poder realmente contribuye mucho a la toma de decisiones de lo que podemos hacer. Por ende, el rol de empleador o de empleado influye tanto en nuestra moralidad, en nuestra ética, como en nuestras acciones. Por eso te preguntaba si eres empleador o empleado hace un momento atrás, porque estando como empleado podemos ser de una forma, pero si un día somos jefes, eso no va a evitar que seamos unos jefes tan crueles como los que nosotros podemos conocer, o viceversa. El poder es determinante tanto para ser autoritario, rebelde o sumiso, y que los seres humanos, y con esto vuelvo al tema de la reflexión filosófica o teológica que siempre te invito a hacer, tenemos un potencial ilimitado para hacer el bien o para hacer el mal. El experimento de la cárcel de Stanford. Uno más y aquí terminamos. El experimento de Milgram. Esto yo lo encuentro realmente increíble, pero nos demuestra cosas que son demasiado interesantes como para pasar por alto. Básicamente demuestra que la gente común, gente como tú, gente como yo, se integra fácilmente en un sistema malévolo. Cuento corto, esto nos explica por qué la gente bajo un régimen totalitario, el que sea, el de China comunista, el de la Unión Soviética que hubo en su momento, el de Hitler, el modelo fascista, etcétera, cualquiera. ¿Cómo funciona este experimento? ¿Cómo se hizo? Cuando las personas obedecen, llegan a considerarse a sí mismas como un instrumento para desarrollar los deseos de otro. ¿Qué es lo que está pasando en esa imagen? Hay una persona común y corriente que se le dice que tiene que enseñar a otra persona a través de premios y castigos. Entonces él tiene una botonera que se ve en la fotografía y si la persona hace algo incorrecto, le aplica un cierto grado de corriente eléctrica al sujeto de experimento que está al otro lado de la ventana. Él tiene que dar una orden y el sujeto que está al otro lado de la ventana, que él puede ver, tiene que obedecer esa orden. Si no la cumple de manera eficiente, él tiene que aplicarle una pequeña descarga eléctrica. Ahora bien, durante el experimento, las personas que controlan a este sujeto de experimento, que piensa a su vez que es él el que está haciendo el experimento, porque todos los demás son actores, le va ordenando que suba la intensidad de la carga eléctrica. Y hay un momento en que la intensidad de la carga eléctrica es mortal. Lo indica la máquina, la persona que está en el experimento lo sabe. Sin embargo, después de realizar este experimento, en que, repito, no hubo ningún tipo de personas que salieron perjudicadas, a diferencia del experimento anterior, porque todos son actores salvo el que está sentado ahí con tirantes y una camisa y una corbata, que cree que es él el que está experimentando. No, están experimentando sobre él. El resultado es que las personas obedecen la orden de quien les dice suba la intensidad de la corriente y terminan aplicando descargas eléctricas que básicamente son una tortura sobre el supuesto sujeto de experimentación, y algunas son mortales. Y hay un buen porcentaje de personas que terminan obedeciendo órdenes. ¿Por qué? Por lo que te indico en la parte de abajo. Las personas dejan de sentirse responsables por sus propios actos en la medida que reciben órdenes. Entonces, es sumamente importante en educación, en la vida cívica en general, adentro de la familia también, fomentar el pensamiento crítico a la obediencia ciega. La obediencia ciega es súper conveniente y súper práctica, hace que las cosas funcionen más rápido. Pero también pueden llevar a cosas como estas, porque estamos acostumbrados, porque me lo dijo mi jefe, yo entonces golpeé a otro colega. Porque me lo dijo mi mamá, entonces yo castigué a mi hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, si yo soy capaz de disentir y de decir no a algo,
en este entorno laboral también puede que socialmente y políticamente pueda decir que no, cuando la mayoría, según lo vimos en el conjunto de videos anteriores que tenía que ver con el sistema democrático y la influencia de los medios de comunicación, cuando la masa social y también los medios de comunicación te inviten a hacer algo y de pronto tú tienes una célula en tu cuerpo que te dice eso no es bueno, tú puedes decir que no. Ahí está la importancia del pensamiento crítico. Hay un video de 7 minutos que te dejo en enlace de Píldora Psicología para que puedas ir allá y conocer los peligros de la obediencia. Ahora sí, terminamos este video. Te felicito por haber llegado hasta el final, cumpliste 25 minutos de atención, espero que hayas podido aprender algo o reflexionar algo que te puede ser útil tanto para la vida laboral como también dentro de lo que tú te encuentras haciendo en este momento. Cualquier comentario me lo puedes dejar y yo voy a estarlo respondiendo en la medida de mis posibilidades lo antes posible. Hasta pronto.